Muy buenas noches a todas y todos los que se están uniendo a nuestro primer live de esta segunda ronda de Monitor de Derechos. A nombre de todas y todos los que colaboran en esta asociación civil, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Diana Santos y esta noche contamos con la presencia del licenciado Luis Gerardo Rivera Hernández, que nos va a hablar sobre un tema muy interesante, al cual se le da poca o nula visibilidad, y este es las formas de enseñanza en temas de educación sexual en escuelas primaria a niños y niñas menores de 12 años. Un tema que puede aperturar a que los padres, madres, tutores, cuidadores y personal educativo hablen más con la infancia de la sexualidad. Pero ¿quién mejor que tú, Gerardo, para ilustrarnos sobre esto? Primero que nada, nos gustaría que nos comiences a hablar un poco sobre ti, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de hablar en este espacio tan importante que nos permite Monitor de Derechos. Como lo mencionaste, mi nombre es Luis Gerardo Rivera Hernández, egresado de la Licenciatura de Promoción de la Salud de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en plantel Casa Libertad. He trabajado en programas de ayuda ciudadana y he ayudado a elaborar una encuesta y recabar datos sobre datos de las enfermedades crónico-degenerativas en la comunidad de San Miguel Teotongo en la alcaldía de Iztapalapa. Te comento además que en la universidad comenzó mi gusto por el tema, las formas de enseñanza en temas de educación sexual en escuelas primarias a niños y niñas menores de 12 años, el cual empecé a investigar y actualmente me encuentro asistiendo en proyectos de intervención a escuelas primarias en temas de sexualidad, además de difundir temas relacionados con el mejoramiento de la salud individual y colectiva, esto en colaboración con la Asociación Civil de Monitor de Derechos. Primero que nada, muchas felicidades por los logros alcanzados. Espero sigas teniendo mucho éxito y se prolongue a proyectos futuros y todas las metas que tengas en mente sean fructíferas para ti. Y bien, para ir comenzando a hablar de tu tema de investigación, con el cual ya llevas bastante tiempo trabajando, como lo comentas desde casi el inicio de la carrera, vamos a platicar un poco más para que la audiencia también vaya conociendo e impregnándose. Dinos, ¿de dónde surge el interés para comenzar esta aventura? Las formas de enseñanza en temas de educación sexual en escuela primaria a niños y niñas menores de 12 años. ¿Cuál fue el motivo que te llevó a investigar sobre este tema? Mi investigación empezó debido a que en México, como en muchas otras partes del mundo, los embarazos adolescentes y las infecciones de transmisión sexual son un grave problema de salud que, a pesar de todas las políticas públicas diseñadas para disminuirlo, se siguen manifestando e incluso pareciera que van en aumento en edades aún más tempranas. Además, debido a comentarios de conocidos, los cuales mencionan que durante mucho tiempo los responsables de menores han estado en contra de que la educación sexual se le enseñe en las escuelas, argumentando que esa es labor de quien cuida a los niños y niñas. Pero sería ilógico que en las escuelas se deslindaran de la tarea de enseñar sobre reproducción sexual y temas relacionados con la sexualidad. Si los responsables de menores les estuvieran enseñando una educación óptima sobre temas de educación sexual, sería mejor para que los niños y las niñas, porque así trabajarán en colaboración con los docentes para poder resolver sus dudas que lleguen a tener. Muchas gracias, Gerardo, por compartirnos cómo fue que surgió la idea de trabajar este tema, ya que, como lo mencionas, son problemáticas que siguen en aumento en México y también en muchos países en desarrollo. Abriendo un pequeño paréntesis, de entrada, tú nos hablas de los embarazos adolescentes como primer interés de acercamiento a tu tema. Sin embargo, no debemos olvidar que desafortunadamente también existen riesgos en la infancia, como embarazo infantil y pederastía, y son consecuencias desafortunadas de la deficiente educación sexual en la infancia y de otras deficiencias que se tienen como sociedad. Y es esta misma que al no haber información verídica o que se hable de temas tabú, se replica su desconocimiento. Considero que no se le da la importancia que merece, más si se trata de un sector poblacional muy vulnerable como lo es la infancia, la cual es importante proteger. Ahora, para seguir con la línea de tu tema, mi siguiente pregunta es,
¿Por qué niños y niñas menores de 12 años? Para esto me gustaría citar a Hoffman, quien menciona que uno de los factores que influyen en el desarrollo es la situación de las personas dentro de su ciclo de vida. Esto entendiéndolo como definición, de vivir de cada persona y las complicaciones en el desarrollo que puedan llegar a tener. Y para que quede más claro para quienes nos están escuchando, me gustaría describir las fases del ciclo de vida, las cuales se dividen en las siguientes etapas: lactancia, infancia, adolescencia, adultez inicial, adultez madura y senectud o vejez. Dicho esto, el tema en el que estoy trabajando solo abarca dos periodos, los cuales son la lactancia, el cual comienza desde el nacimiento y comprende hasta aproximadamente los 2 años de edad, y posteriormente el segundo periodo en el que estoy trabajando es la infancia, que va desde los 2 años hasta la niñez tardía y comprende aproximadamente los 12 años. Una vez establecido el periodo en el que estoy especializando mi trabajo, el principal objetivo de este es proporcionar conocimientos, procedimientos y actitudes que permitan vivir el hecho de que todas y todos somos sexuados. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es ser sexuado? Y se los explico rápidamente. Lo que nos vuelve seres humanos sexuados es la diferencia sexual por la cual nos vemos hacia hombres y mujeres, en masculino o en femenino, siendo que todas y todos nos sexuamos en las dos direcciones. Eso sí, cada uno con rasgos diferentes de intensidad y medida. Y retomando lo anterior, me gustaría añadir que es importante que empecemos a hablar de temas de sexualidad debidamente con los niños y las niñas, sin tener miedo a que ellos tengan estereotipos o prejuicios sobre su sexualidad. Gerardo, es de suma importancia lo que comentas. Primero se debe delimitar la población a investigar para identificar las problemáticas que se sitúan en esta. Y resulta interesante comprobar teorías que con el tiempo de estudio relacionado a la promoción de la salud surgen en temas como este. Como lo comentamos, y disculpen si suena muy repetitivo, pero la infancia es un sector poblacional muy vulnerable al que hay que ponerle mayor atención, porque es una etapa donde replican cosas que ven en sus entornos y de los medios de comunicación e Internet. Entonces, con mayor razón debemos darle el cuidado que merecen. Esto con el fin de que podamos evitar prácticas de riesgo que ellos mismos puedan adquirir, como lo mencioné, con las acciones que los rodean. Y concuerdo contigo, se debe de hablar de estos temas con los niños y las niñas desde el hogar, para que no lleguen a sus aulas con dudas o vulnerados en un tema tan importante. Gerardo, para entender el contexto del problema, nos gustaría que nos explicaras qué es la educación sexual. Cuando hablamos de educación sexual, estamos hablando del hecho sexual humano. Esto es, hablar de hombres y mujeres que son sexuados, que se viven como sexuados, que se expresan y se relacionan como sexuados. El hecho sexual humano es algo que abarca a todas las personas. De ahí que sea lógico que la educación sexual no puede ser solamente para quien desee evitar un embarazo no deseado, una enfermedad de transmisión sexual o para quien tenga pareja o probabilidad de tenerla. Otros aspectos necesarios al hablar de educación sexual es aclarar qué estamos hablando, qué queremos decir cuando hablamos de sexo, de sexualidad y de lo sexual. Y posiblemente nuestra audiencia no tiene bien definidos estos conceptos y creen que hablamos de lo mismo, y me gustaría explicar las diferencias entre cada una. Para aclarar, debemos recurrir a la sociología, la ciencia del hecho de los sexos, la cual nos da tres realidades: la sexuación, la sexualidad y la erótica, las cuales les voy a explicar brevemente. La sexuación la definiremos como el proceso por el cual nos construimos como hombres o como mujeres. El hecho de ser mujer u hombre, no solo por causa de un cromosoma u otro, es un proceso que se inicia en el momento de la fecundación y que solo se acabará con la muerte. Hay muchas maneras de estructurarse como mujer o como hombre, y probablemente el hombre o la mujer totalmente puros en todos los niveles no exista.
Un hombre tendrá elementos o gradientes femeninos y una mujer tendrá elementos o gradientes masculinos. Ahora definiré la sexualidad. Es la manera que cada persona tiene de vivir el hecho de ser sexuado. El niño o la niña va tomando conciencia de que hay personas de distintos sexos. Su sexualidad será la propia manera de verse, sentirse y vivirse como ser sexuados, como uno de los dos sexos. Entonces, cada persona va a vivir su sexualidad de manera distinta a otra. Esta vivencia es dinámica, estando siempre en continua evolución. Y termino por definir la erótica. Esta es la manera concreta de expresar todo lo anterior, lo que somos y lo que vivimos. En el desarrollo de la erótica entran en juego muchos factores. Además de todo lo mencionado anteriormente, están presentes los valores, las creencias, la forma de pensar, de entender las relaciones de pareja, las relaciones sexuales, las fantasías, los sentimientos, la importancia que se les dé, etcétera. De todo esto y de otras influencias acabará surgiendo un tipo determinado de erótica, la propia, o sea, la de cada persona. Ahora, me gustaría concluir diciendo que cuando hablamos de educación sexual, como lo mencioné anteriormente, no solo pretendemos evitar embarazos no deseados, abusos, conductas inadecuadas, tabús, en definitiva, quiero abarcar el tema de la sexualidad para que los niños y niñas que están en el periodo de la infancia estén conscientes de lo que son y cómo se desarrollan. Muchas gracias, Gerardo, por explicarnos estas definiciones que, aunque tenemos en la mente que existen, definitivamente es muy fácil poder confundirlos, más cuando no estamos tan familiarizados con ellas. Debemos aprender a diferenciar estos términos, ya que al ser confundidos o malinterpretados, hacen que se vea la sexualidad o los temas de sexualidad como algo morboso o sucio. Y esto puede suceder justo porque no hay una cultura que hable de la educación sexual en México. Y si se habla, es de manera muy superficial, sin ponerle atención a los detalles. Agradecemos mucho la explicación porque puede que algunas personas de nuestra audiencia agradezcan el poder comprenderlos para así identificarlos y explicarlos a quienes aún se encuentran en confusión. Indudablemente, en la red o internet podemos encontrar este tipo de información, aunque muchas veces viene sesgada y eso también nos vulnera. Afortunadamente te tenemos aquí para que nos expliques desde tu conocimiento en este tema lo que eso significa e impacta a la sociedad. Gerardo, ¿podrías explicarnos ahora cuál es la importancia de hablar de una educación sexual en niñas y niños menores de 12 años? Sí, Diana, mira, son muchas cosas importantes y de gran trascendencia. Algunas de ellas son las cuestiones referidas a la sexualidad que están presentes desde el nacimiento hasta el periodo de la infancia. Por mencionar algunas, serían el descubrimiento del propio cuerpo y la experimentación de las sensaciones a través de la autoexploración y de los contactos con otros cuerpos, como caricias, abrazos, besos, etcétera. Las relaciones y los vínculos afectivos con la figura de apego y los sentimientos hacia ellas. La conciencia del propio sexo y de la existencia del otro y de las diferencias entre ambos. Las primeras nociones sobre los estereotipos y las características asociadas a lo femenino y a lo masculino. La curiosidad por el cuerpo adulto y por la diferencia de niños y niñas. El interés por el propio origen, la reproducción y las relaciones sexuales y amorosas entre personas adultas. Si bien estos puntos no son todos, existen muchos otros, pero se me hacen los más importantes para hablar de una educación sexual con niños y niñas, y algunos de los puntos que he notado a través de mi investigación. Estos puntos que tú mencionas se me hacen de suma importancia hacérselo saber a los niños y niñas, en especial a los menores de 12 años, debido a que están en una etapa donde ellos mismos comienzan a descubrir cosas relacionadas con su cuerpo y su sexualidad.
Además que la curiosidad impera más en esta etapa. Aquí es donde las madres, padres, cuidadores primarios o tutores deben poner más atención para que la infancia tenga un mayor desarrollo de sus vidas. Aquí también quiero hablar un poco de las tecnologías y todo lo que los medios de comunicación imprimen en sus diálogos, ya que sin darnos cuenta comienzan a replicar cosas que ven por la televisión o los teléfonos inteligentes. Por ello recalco que es de suma importancia tener enseñanzas adecuadas, no solo en casa, sino también a nivel escolar, aunque en esta parte considero que es un tanto difícil. Por eso te pregunto entonces, ¿cómo se implementa esta educación sexual en las escuelas primarias? Te comento que la educación sexual en México se incluyó en los programas de educación básica desde 1974, siendo este acontecimiento pionero en América Latina. Los temas de pubertad y la reproducción humana se comenzaron a discutir en quinto de primaria, mientras que en secundaria se abordan temas como la prevención del embarazo e infecciones de transmisión sexual. En 1982, el tema dio un giro a un enfoque más preventivo, promoviendo el uso del condón, debido a la amenaza de la epidemia de VIH-Sida. De 1994 hasta la fecha, aún sin éxito, se han planteado e implementado temas de género, diversidad sexual y derechos sexuales y reproductivos. La enseñanza de la sexualidad en México se mantiene como parte importante del desarrollo de niños, niñas y jóvenes en edad de cursar la educación primaria. Por ello, es necesario que el profesorado identifique las manifestaciones saludables a diferencia de las problemáticas de la salud infantil en las escuelas para diferenciar expresiones sexuales que requieren de información adecuada y de aquellas que requieren de un apoyo profesional. Con esta información que tienes, entonces, podríamos decir que es trabajo de los profesores y los padres en conjunto hablar de estos temas con los niños y niñas para que resuelvan todas las dudas necesarias en su vida. Esto para no dejarlos sin cubrir sus dudas. Sin embargo, con las estadísticas de problemáticas como embarazos no deseados a tempranas edades, abusos sexuales en casa y fuera de ella y muchas complicaciones más que vulneran el bienestar y la salud de las niñas y los niños, quiere decir que el problema del tema de educación sexual está siendo igual que siempre, y por ello no se avanza en una educación integral en las escuelas primarias. Lo cual se me hace muy grave porque ellos y ellas comienzan a crecer sin un respaldo para poder defenderse conforme pasan sus etapas. Gerardo, en tu experiencia tratando estos temas, ¿podrías contestarnos cuáles son las consecuencias de una insuficiente educación sexual? Hay que tomar en cuenta que estos temas nos pueden tomar como sorpresa, más cuando los niños y las niñas empiezan a explorar sus cuerpos y muestran curiosidad sobre las partes de este respecto a temas sexuales. Adentrarnos en estas cuestiones es una de las realidades más incómodas en labor de educar a los niños y las niñas. Esto puede generar una serie de preguntas preocupantes para los cuidadores primarios. Por ejemplo, ¿es mi niño o niña normal? ¿Debo preocuparme? ¿Qué les debo de decir? ¿Por qué se están preguntando eso? Aunque hablar con niños y las niñas respecto de los cambios corporales y asuntos sexuales puede parecer extraño o vergonzoso, el proporcionarles información correcta y apropiada según su edad es una de las maneras más importantes que los responsables de los menores puedan hacer para asegurarse de que las niñas y los niños crezcan protegidos, saludables y seguros de sus cuerpos. Al igual que todas las formas de desarrollo humano, el desarrollo sexual de niño o una niña comienza desde el nacimiento. Este desarrollo no solo incluye los cambios físicos que ocurren cuando crecen, sino también los conocimientos sexuales, las creencias que van aprendiendo y los comportamientos que van demostrando.
Todo comportamiento o conocimiento sexual en las niñas y los niños está fuertemente influenciado por la edad del niño o la niña, de lo que el niño o la niña observan, incluyendo los comportamientos sexuales de familiares y amigos, lo que se le enseña al niño o la niña, incluyendo creencias culturales y religiosas acerca de la sexualidad y los límites en relación a su cuerpo. Claro, es importante saber desde qué punto de partida existe esta problemática y como bien lo estamos viendo, el no hablar de estos temas con los niños y las niñas hace que su conocimiento sea nulo, formando miedos y dudas de un tema muy normal, que sí, puede ser vergonzoso tocar estos temas, pero consideramos que es indispensable que se hablen en casa, además de que es donde pasan el mayor tiempo y también donde los padres, madres y cuidadores pueden percatarse de comportamientos sexuales en ellos y con la información poder orientarlos a tener decisiones positivas sobre su sexualidad. Es por ello, Gerardo, que me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los comportamientos sexuales que surgen en esta etapa de la infancia que tú estás trabajando? Me gustaría comentar algunos comportamientos sexuales más comunes en la infancia, dicho por el Centro Nacional sobre el Comportamiento Sexual de la Juventud. Voy a irme por edades. Primero con los niños en etapa preescolar, que se encuentran en edad de 4 años, citaré 8 puntos importantes. En primer lugar, el explorar y tocarse los genitales en público y en privado. En segundo, el frotarse los genitales con la mano o contra objetos. El tercero, mostrar los genitales a otras personas. En cuarto, el tratar de tocar los senos de la madre u otras mujeres. En quinto, el quitarse la ropa y querer estar desnudos. El sexto es tratar de mirar cuando otras personas están desnudas o desvistiéndose, por ejemplo, cuando están en el baño. El séptimo es hacer preguntas acerca de su cuerpo y las funciones corporales. Y por último, hablar con otros niños o niñas de la misma edad acerca de las funciones corporales como al hacer del baño. Sin embargo, pueden presentar algunos otros comportamientos, pero estos son los más comunes a esta edad. En la etapa de la infancia temprana, mencionaré las siguientes edades. En niños y niñas pequeñas, aproximadamente entre 4 y 6 años, aquí tengo 5 características importantes de esta etapa. La primera es tocarse los órganos reproductivos a propósito o masturbación ocasionalmente en presencia de otros. La segunda característica es tratar de mirar a otras personas cuando están desnudas o desvistiéndose. En tercer lugar, el imitar comportamientos de pareja, como besarse o tomarse de las manos. La siguiente característica es hablar de los genitales utilizando malas palabras, aunque su comprensión o su significado no lo entiendan. Y por último, la característica es explorar los órganos sexuales con otros niños y niñas de la misma edad. Por ejemplo, jugar al doctor, te enseño el mío si tú me enseñas el tuyo, etcétera. Finalmente, la etapa de edad escolar en niños aproximadamente de 7 a 12 años, tengo estos 3 puntos importantes. Primero, es mirar fotos de personas desnudas o semidesnudas, así como ver y escuchar material de contenido sexual a través de los medios de comunicación, como la televisión, las películas, juegos, internet, videos musicales, etcétera. Querer más privacidad, por ejemplo, rehusarse a desvestirse delante de otras personas y resistirse al hablar con los adultos acerca de temas sexuales. Y por último, empezar a sentir atracción sexual e interés hacia otros niños o niñas de su edad.
Me parece muy pertinente el mencionar estos comportamientos o acciones que algunos niños y niñas llevan a cabo y que a veces los padres no saben el por qué lo están haciendo y casi siempre reprimen las acciones de los niños y las niñas por el desconocimiento sobre el tema. Me gustaría pedirle a los padres y madres, cuidadores o tutores que nos están escuchando un poco de empatía para con los infantes. Si bien por los tiempos en los que nos estamos desenvolviendo es un poco más complicado prestar atención a ciertos detalles en la educación de los niños y las niñas, es importante hacer un espacio de comunicación con ellos, porque sin duda se deben dar el tiempo de percibir cuáles son las dudas y las curiosidades que van experimentando desde que comienzan a hablar y entender su contexto. Bueno, Gerardo, ahora me gustaría preguntarte, ¿qué ventajas existen de que los niños menores de 12 años reciban una educación sexual por parte de sus padres, madres, cuidadores primarios y los profesores de educación primaria? Por supuesto que existen ventajas al hablar con los niños acerca de temas sexuales. Es importante, primero que nada, que padres, madres, cuidadores mantengan un tono de voz tranquilo y constante y en lo posible hacer preguntas abiertas que les pueda ayudar a que los niños y niñas puedan tener confianza para conversar con ellos sobre estos temas. Así los niños y niñas podrán contar lo que pasa con sus cuerpos y presentar sus dudas utilizando sus propias palabras, como por ejemplo de cómo podrían acercarse a hacer una intervención, serían en este tipo de preguntas. ¿Qué estabas haciendo? ¿De dónde sacaste la idea? ¿Cómo aprendiste esto? ¿Cómo te sentiste al hacerlo? Cuando se conversa honestamente con los niños acerca de temas sexuales, se podrá dar pie a la confianza. Esto abrirá el conocimiento y las habilidades necesarias para poder mantenerse seguros y tomar buenas decisiones acerca de las relaciones interpersonales de intimidad de los niños y las niñas. Claro, gracias Gerardo por estos tips que nos estás dando, sobre todo a los padres, madres o cuidadores primarios que tienen niños o niñas. Incluso me parece pertinente mencionar que los profesores de educación primaria pueden trabajar en conjunto por el bien de los menores con esta información y detenerse a pensar si es necesario replicar estas acciones y hacer un llamado a que se formen redes de apoyo entre los adultos responsables de menores y los educadores para así crear una educación sexual óptima en estos niños y niñas. Y bueno, con base en esto, ¿a qué te refieres con una adecuada educación sexual? Me refiero a una parte importante de enseñar a los niños y niñas acerca de temas sexuales. Es el controlar que no estén tan expuestos a los medios de comunicación y ofrecerles alternativas apropiadas. Debemos informarnos sobre el sistema de censura de videojuegos, películas y programas de televisión y saber utilizar los programas de control parental disponibles a través de los proveedores de cable, internet y televisión. Sin embargo, no debemos asumir que todo está resuelto con tan solo activar estos controles. Es muy importante estar atentos de lo que los niños y las niñas están viendo en la televisión e internet y darse el tiempo para ver la televisión e internet con ellos. Cuando sea apropiado, se puede ocupar el tiempo de recreación para hablar de temas sexuales o de relaciones íntimas y ayudar a que los niños y las niñas desarrollen las habilidades necesarias para poder tomar decisiones saludables acerca de las relaciones emocionales y el comportamiento sexual. Por ejemplo, los temas que se pueden hablar con ellos dependiendo su edad son en edad de preescolar, o sea, menores de 4 años, hablar de la diferencia entre niños y niñas, nombrando correctamente las partes del cuerpo y hablando de los límites personales que deben de tener.
Se les debe de hablar y de dar respuestas simples a todas las preguntas que lleguen a tener sobre su cuerpo. En pequeños de 4 a 6 años se les habla de la diferencia entre niños y niñas que ocurren durante su crecimiento. Aquí se deben de explicar con simplicidad el cómo es el crecimiento de los bebés dentro del vientre materno y su proceso de nacimiento. Asimismo, enseñarle las marcas y marcar los límites de personales que deben tener con otras personas. Debemos recordar que todas las preguntas que hagan acerca del cuerpo se les debe de dar respuestas simples. Y por último, en niños en edad escolar de 7 a 12 años, se les debe dar recomendaciones sobre qué esperar y cómo enfrentarse a los cambios de la pubertad y empezar a brindar información básica sobre la reproducción, el embarazo y el parto, sin dejar de lado los riesgos asociados a la actividad sexual. Y por último, hablar sobre métodos anticonceptivos y la importancia de utilizarlos. Gerardo, estas herramientas que mencionas son de mucha ayuda para los padres o cuidadores primarios que nos están escuchando, porque así pueden entablar una plática con los niños y niñas sin sentirse en desventaja o con miedo de cómo empezar a hablarles. Esto les va a dar una apertura a la confianza, como lo mencionaste, la cual es muy importante para que cualquier duda que tengan se acerquen a las personas que más confianza les tengan. Y esto está bien, siempre es bueno tener cerca a alguien con quien platicar las dudas, y qué mejor que sea con papá, mamá o alguien muy cercano al núcleo familiar. Luis Gerardo, estamos por cerrar esta plática tan amena e interesante, así es que ya por último, y desde tus conocimientos me gustaría preguntarte, ¿existe algún tipo de tabú acerca de la educación sexual? En mi opinión, siempre van a existir tabús o cuestionamientos por parte de la sociedad por la forma de hablar acerca de temas relacionados con la sexualidad y más aún el enseñarle a niños y niñas menores de 12 años. Tenemos que cambiar constantemente las técnicas de enseñanza para que los niños y las niñas menores de 12 años que están en las escuelas o en casa o en espacios sociales frecuentes hablen y les argumentemos de que cada generación se enfrenta a distintos obstáculos al intentar entender en su totalidad el tema de la sexualidad. Un ejemplo de un tabú es que se piensa que al hablar de la sexualidad con los niños y las niñas los va a llevar a entender o a hacer actividades sexuales imprudentes y provocando un mal en los niños y las niñas. Pero como lo he comentado a lo largo de esta charla, al hablar con los niños y las niñas acerca de temas sexuales, los va a llevar a entender en su totalidad la sexualidad y podrán responder las dudas que lleguen a tener. Sin duda, los tabús han mermado no solo los temas de sexualidad, sino muchos otros. Me permito recordar el tema que llevo trabajando sobre la menstruación, el cual sigue estando lleno de tabús a pesar de las investigaciones y del auge que se le da a estos temas. Es por ello que es fundamental que se les dé difusión y que aunque ya existan investigaciones, los profesionales de la salud y de otros campos miren más allá y den más apertura para seguir incidiendo en que temas como la educación sexual en menores es de suma importancia y puede darles herramientas a las personas que somos responsables de menores a impulsarlos. Gerardo, nos da mucho gusto que hayas estado esta noche con nosotros hablando de este tema tan bonito y de igual manera un poco delicado, pero que sin duda debe ser hablado. Por último, ¿tienes comentarios finales para nuestra audiencia? Sí, claro, me gustaría concluir diciendo que la importancia al hablar de temas relacionados con la sexualidad se deben de empezar a hablar en las escuelas primarias y en el ambiente familiar. Esto para ayudar a que las niñas y los niños aclaren sus dudas y de igual manera les ayude a obtener sus conocimientos, procedimientos y actitudes necesarias conforme a su edad.
tengamos como objetivo el bajar el índice de embarazo en México, esto debido a la inadecuada forma de enseñanza que se lleva en los últimos años en temas de sexualidad. Agradezco a Monitor de Derechos por haberme brindado un espacio para poder platicar acerca del tema, pues es un tema muy importante para que los profesores y padres de familia o cuidadores primarios que puedan hablar de la sexualidad y quede completamente claro para los niños y las niñas. Me despido de ustedes esperando que volver a vernos para dar más difusión a temas asociados con la sexualidad infantil y la importancia de una comunicación con niñas y niños para poder aclarar las preguntas que lleguen a tener o el comportamiento de suma importancia para la nueva sociedad que estamos construyendo. Muchas gracias por escucharnos y espero haber ayudado a resolver preguntas sobre el tema de las formas de enseñanza en temas de educación sexual en primarias a niños y niñas menores de 12 años, recordándoles que si llegan a necesitar ayuda para hablar de temas de sexualidad con niñas y niños, la Asociación Civil de Monitor de Derechos está siempre disponible. Muchas gracias, Luis Gerardo, por hablar de este tema, por tu conocimiento y la importancia que pones a tu investigación. También a todos los que nos siguieron en esta transmisión, esperemos que haya sido igual de esclarecedor para seguir mejorando en temas de educación sexual en la infancia. No se pierdan la próxima semana el siguiente live, el cual presenta a la licenciada Diana Laura Paz Cervantes con el tema Ansiedad durante la pandemia de COVID-19 en adolescentes. Los esperamos en punto de las 7 de la noche. Tampoco se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, donde tenemos temas de agenda importantes para mejorar como sociedad. A nombre de quienes conforman Monitor de Derechos, su servidora Diana Santos, les agradecemos habernos escuchado. Nos vemos la próxima semana.